Vectores. Un vector de Rn con n mayor o igual a 1 se puede interpretar como un segmento de línea dirigido con cierta magnitud, la cual es la longitud del vector, dirección y sentido, donde n hace referencia al número de componentes que integran al vector. Los vectores cumplen ciertas propiedades que se describirán en la unidad 5. Cuando el vector pertenece a R2, consta de dos componentes, los cuales son los pares ordenados X, Y, el cual es el punto donde termina el vector, comenzando en el origen, y se puede representar en el sistema de coordenadas rectangulares. La notación de los vectores es mediante letras minúsculas, o bien letras minúsculas negritas, o letras minúsculas testadas. Sus componentes se encuentran entre paréntesis y van separadas mediante comas. Cuando el vector pertenece a R3, consta de 3 componentes y así sucesivamente. No obstante, solo es posible representar gráficamente hasta R3, pero con estos dos espacios se puede generalizar el comportamiento de los vectores en Rn. Se generaliza la definición de un vector de la siguiente manera. Un vector es un conjunto de elementos ordenados. Este es la notación de vectores. Sus componentes van entre paréntesis y separados por comas, donde UI pertenece a los reales. Puede ser cualquier número real aquí adentro. Y esta notación, el vector U, pertenece a el espacio Rn, donde UI es U1 es la primer componente del vector, U2 es la segunda componente del vector y así sucesivamente. Esta sería la representación gráfica de un vector de R2. Se representa en el plano X, Y, con las coordenadas 2 para X, aquí estaría el 2, 4 para Y, y donde se intersectan estas líneas, ese es el punto donde termina nuestro vector, se indica con una flechita e inicia en el origen. Los vectores que pertenecen a R3 se representan gráficamente en un espacio coordenado de 3 dimensiones, como se muestra a continuación. Representa gráficamente el vector U1, 3, entonces este sería el espacio de R3, el eje de X, ahí se avanza 1, para el eje Y se avanzan 3 unidades y para el eje Z 3 unidades hacia arriba. Este sería mi vector U comenzando en el origen. Todo vector se puede escribir como una matriz columna, pero jamás como una matriz renglón. Es decir, el vector U, el vector U 3,-1 también puede escribirse como una matriz columna, pero no como una matriz renglón. Esta sería otra notación alternativa que tienen los vectores, pero es mucho más funcional. Posteriormente vamos a ver a qué me refiero con esto. Veamos las siguientes operaciones entre vectores y algunos conceptos. Producto de un escalar por un vector. Sea K un número que pertenece a los reales y un vector U que pertenece al espacio Rn, el producto K por U se realiza multiplicando el escalar K por cada uno de los componentes del vector. El escalar K por cada uno de los componentes del vector. Veamos este ejemplo. Si K vale 3 y U es este vector 2,2, obtenga K por U. Entonces se sustituyen respectivamente el valor de K y nuestro vector. Y este escalar se va a multiplicar por cada componente del vector. Así tendríamos 3 por 2, 3 por 2, que nos daría como resultado el vector 6,6. Se generaliza esta operación con la siguiente definición. Sea un vector U cuyas componentes son U1, U2, etc. y K un escalar que puede tomar cualquier valor, entonces K por U es igual a K por la primer componente,
K por la segunda componente del vector y así sucesivamente. Es importante observar lo que le sucede a un vector en su sentido y magnitud, en su longitud, cuando se multiplica por un escalar K. Esto se puede observar en la siguiente figura. Bien, este es nuestro vector U. Entonces, si lo multiplicamos por 2, aumentaría su tamaño. Si lo multiplicamos por 3, volvería a aumentar su tamaño y así sucesivamente. Si a nuestro vector U lo multiplicamos por menos, va a cambiar de sentido, pero todos los vectores así obtenidos van a estar siempre sobre la misma línea donde se encuentra nuestro vector original. Por lo tanto, el conjunto de todos los vectores K por U se encuentran en la misma dirección de U, es decir, sobre la línea punteada que se muestra en la figura 4.3. Por lo tanto, dependiendo del valor de K, la magnitud del vector aumenta o disminuye. Y si K es menor que 0, es decir, si valores negativos, el vector cambia de sentido, como aquí se muestra. En la siguiente tabla, según los valores de K, se generaliza lo que le sucede al vector U cuando se multiplica por un escalar. Bien, entonces aquí tenemos que si K es igual a 1, nuestro vector, su magnitud no cambia y el sentido del vector tampoco. Si K es igual a menos 1, la magnitud, la longitud del vector no cambia, pero su sentido sí, se vuelve de sentido contrario. Si K es mayor a 1, la magnitud de nuestro vector aumenta, pero su sentido no cambia. Si K es menor que menos 1, la magnitud del vector U sí aumenta, pero su sentido no cambia. Su sentido cambia. Cuando K toma valores negativos, el sentido de nuestro vector va a tener un sentido contrario. Si K está entre 0 y menos 1, nuestra magnitud va a disminuir, pero su sentido aquí es entre 0 y 1. Sí. Si los valores de K se encuentran entre 0 y 1, la magnitud disminuye, pero el sentido del vector no cambia. Y si K está dentro del intervalo de menos 1 a 0, la magnitud disminuye en sentido contrario. Bien, veamos la siguiente operación. Suma de vectores. Dados dos vectores U y B que pertenecen al mismo espacio, la suma de vectores se efectúa sumando elementos correspondientes, es decir, el primer elemento de U más el primer elemento de V y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. Tengo mi vector U y mi vector V. Me piden obtener la suma. Entonces vamos a sumar el 4 que corresponde al primer elemento del vector U más el 1 que corresponde al primer elemento de V. Aquí está, coma, y vamos a sumar el 1 que corresponde al segundo elemento de U. Lo vamos a sumar con el 2 que corresponde a nuestro segundo elemento del vector V. Se simplifican estos valores y así obtendríamos 5,3. La siguiente figura muestra gráficamente la suma de los vectores. Bueno, aquí tengo la representación de mis vectores, mi vector U con coordenadas 4,1, el vector V con coordenadas 1,2. Y este es nuestro vector resultante de la suma, que fue 5,3. Bien, esta suma de vectores, cuando se grafica, también se puede llevar a cabo a través de lo que se conoce como la ley del paralelogramo, la cual consiste en lo siguiente. Primero se traza en el plano al vector U y al vector V. Después consiste en trasladar al vector U donde termina B. Eso quedaría sobre esta línea punteada. Y trasladamos ahora al vector V donde termina el vector U. Y este vector V ahora quedaría sobre esta línea punteada, formando así lo que sería un paralelogramo.
donde la diagonal que parte del origen va a corresponder a nuestra suma de vectores. Y tenemos otra diagonal que ahorita no la trazamos en esta figura, pero la diagonal va a corresponder a la resta de los vectores. Bien, aquí estamos generalizando lo que sería la definición de la suma. Tengo dos vectores, u y b, con sus respectivas componentes. Así la suma de u más b me va a quedar la primera de u más la primera de v, coma, la segunda componente de u más la segunda componente de v, coma, etcétera, así sucesivamente. Por eso aquí sí es importante que ambos vectores tengan el mismo tamaño, es decir, que pertenezcan al mismo espacio vectorial, que en este caso es Rn. Veamos ahora la resta de vectores. Dado dos vectores u y b que pertenecen al mismo espacio Rn, la resta de vectores se efectúa restando elementos correspondientes, es decir, el primer elemento de u menos el primer elemento de v. Así, tomando los vectores del ejemplo anterior, 4,1 y el vector v, 1,2, ahora al vector u, a su primer componente de u, le vamos a restar la primer componente de v, aquí está, coma, a la segunda componente de u se le va a restar la segunda componente de v, aquí está, y se realizan esas operaciones. Ahora veamos gráficamente lo que nos daría la resta de los vectores. Aquí está. Esta resta de vectores nos dio 3, menos 1, que es este vector que está aquí de color moradito, 3, menos 1. Bueno, decíamos anteriormente que la suma se podía obtener a través de la ley del paralelogramo y también la resta. Cuando se forma el paralelogramo, una vez que u se trasladó a donde termina v, que me da esta línea punteada, y que v se trasladó a donde termina u, que me da esta otra línea punteada, decíamos que la diagonal que parte del origen es la suma de los vectores y la otra diagonal es la que va a corresponder a la resta. Bueno, aquí sucede lo siguiente. ¿Por qué esta diagonal no coincidió con la que nosotros estamos trazando como el vector resultante? Bueno, lo que sucede es aquí en los vectores tenemos un principio que se llama principio de transmisibilidad. Vamos a comentarlo. Ese principio de transmisibilidad me dice que un vector lo puedo dibujar en cualquier parte del plano y va a seguir siendo exactamente el mismo vector siempre que éste conserve su dirección, su magnitud y su sentido. Es decir, en cuanto a estos dos vectores que están de color morado, ambos deben de tener el mismo ángulo de inclinación. Podemos ver con la flechita, bueno, es decir, deben de ser paralelos y mediante la flechita pues podemos ver que tienen el mismo sentido. Y también debe de conservarse que tengan exactamente la misma longitud, es decir, la misma magnitud. Por lo tanto, este vector, que aquí es la resta, u menos b, lo podemos jalar, trasladar al origen y eso haría coincidir que este punto que está de color aquí verde esté exactamente sobre este punto que está de color negro, así obteniendo las coordenadas que nosotros obtuvimos a través de al hacer la diferencia de los vectores 3, menos 1. Bien, vamos a continuar con esto. Definición de la resta de los vectores. Sean dos vectores, cada uno con sus respectivas componentes, mientras que ambos pertenezcan al mismo espacio vectorial, es decir, que ambos tengan el mismo número de componentes, será posible realizar su resta. Y esta se hace restando precisamente la primer componente del vector u, se le va a restar la primer componente del vector v, coma, la segunda componente del vector u, se le va a restar la segunda componente del vector v y así sucesivamente. Bueno, podemos observar aquí una parte que es importante, que u menos b también se puede escribir como la suma de dos vectores, escribiéndolo de esta manera, u más menos b.